la pasota y se agradece de pensar los títulos y que inviten a algo. Me parecía importante porque lo charlamos mucho con Sauli, dijimos, che, yo quiero pensar que hay ministerio, y Sauli me dice, quiero pensar que hay feminismos, y bueno, abrazo mediante y dijimos, dale. Entonces mi idea es pensar en relación a qué ministerio. Y es poder hacer este gesto que traía Val Flores, que dice como incrustar un abismo en medio de las palabras. Entonces el ministerio puede significar un montón de cosas, y sin desacreditarlo del título de la mesa, puede haber ministerio sin feminismo y puede haber feminismo sin ministerio, pero si habitamos esa interseccionalidad y esas potencialidades, me parece que podemos realmente volver para ser mejores. Volver para ser mejores porque también hay que salir del closet del peronismo y el lesbianismo, la parte de la que hablo. Entonces, me parecía importante pensar si el ministerio existió siempre, cuándo, en qué contexto no existió. En ese plan, como una línea histórica muy breve, pero pensar esto, digamos, en el 46 se crea la Secretaría de Salud Pública, primer gobierno peronista, y en el 49 el Ministerio de Salud Pública con Ramón Carrillo como ministro de Salud y importante sanitarista argentino. Después del golpe de Estado, en el 55 se crea como se disuelve y incluye las funciones del Ministerio de Asistencia Social. El mismo año Aramundo lo disuelve. En el 58 Frondizi lo vuelve a crear como Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública. Entonces me parecía importante también que vayamos viendo a qué palabras está pegado, ¿no? O sea, la intención de crear un ministerio y jerarquizarlo como derecho era despegarlo de la beneficencia, justamente. Bueno, entonces, asistencia social, después aparece el Ministerio de Bienestar Social en el 66 con Onganía. Después en el 81, otra vez gobierno de facto, con Viola, que es del Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente, que es otra de las reuniones que se hace con salud. En Alfonsín, en el 83 con Alfonsín, reaparece como Ministerio de Salud y Acción Social, nuevamente. En el 99 la Rúa modifica la ley, se crea el Ministerio de Salud, separándolos. En el 2001, en la presidencia experta de las 12 horas, se fusionaron los Ministerios de Economía, Desarrollo Social, Trabajo, Salud. En la presidencia de Duhalde no hubo ministro asignado. En la de Duhalde otra vez se fusiona con Salud y Ambiente. Y finalmente, en 2007, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se crea el Ministerio de Salud. Lamentablemente, y para terminar, el 5 de septiembre de 2018, el presidente Mauricio Macri degrada al Ministerio de rango de Secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social, de vuelta. Entonces me parecía como importante desarmar esto, cómo está claramente ligado a gobiernos de facto, conservadores, de derecha, represivos, cómo, por dónde ajustan estos gobiernos, por dónde va el pensar el proyecto político. Y por otro lado, pensar que de 26 ministras que hubo, una sola mujer, que fue Graciela Ocaña, bueno, que no me voy a entrar en el tema, la verdad, un caso desafortunado, pero bueno, del resto que yo sepa, para Graciela Ocaña, Graciela Ocaña torta no es. De los 25 ministros, si alguno tiene una afiliación con el colectivo disidente, tampoco estoy enterada, con lo cual no estamos ocupando los puestos de decisión. Hablo de los ministros porque era un bodrio pensar lo otro que estuve mirando, digamos, que las secretarías también, si nos ponemos a ver los organigramas de la toma de decisión, para dejar de ser la columna y la Secretaría de Género que trabajamos porque sí, porque tenemos ganas, digamos, me parecía que era otro aspecto importante. Entonces pensar cuál es el lugar de la salud en el proyecto político, cuál es el lugar de las mujeres de disidencia en la toma de decisiones y cuál es el lugar de los usuarios. Pensando esto, están las atribuciones del Ministerio de Salud, que son entre 30 y 35, y hay una sola que se refiere a generar mecanismos participativos para los usuarios. Entonces, por una parte, pensando esto de los usuarios, me parece que es una clave fundamental, porque si no subvertimos la lógica profesional, y decimos usuario y maquillaje, y tendríamos que seguir diciendo paciente, porque al fin y al cabo, digamos, lo que pasa es eso. Entonces, pensaba esto, ¿de qué manera es crear cargos, digamos? No, siempre vamos a estar corriendo atrás de las zanahorias, y para diseñar políticas para las compañías travestis tenemos que ir a hablar otros por ellas, ¿sí? Para pensar cómo quieren ser las vidas
Con VIH también participamos llevando discursos, en el mejor de los casos, digamos, o en estas instancias de participativas, todo parece un presupuesto participativo eterno, la participación para la decisión de las políticas públicas. Entonces, generar lugares o cargos que tengan realmente una incidencia en la toma de decisiones y en la responsabilidad. No pensando en que los profesionales de salud nos desentendamos de la responsabilidad que nos atañe, sino poder realmente empezar a desandar esa jerarquización del conocimiento que nos deja en este momento con que nos deja como un promedio de vida para la compañía travesti de 35 años, sin en realidad un método anticonceptivo para la persona, para la lesbiana, torta, persona con vulva. Digo, ¿en qué lugar nos deja sin la cura para el VIH? Esto no funcionó. Como peronista digo esto, que decían las compañeras, cuando se crea el Ministerio de Salud, se corre el margen, digamos, se hace un movimiento que cambia sustancialmente la realidad y las posibilidades de que otras cosas se generen. Entonces, tenemos que pensar qué otro corregimiento vamos a hacer. Para mí es digamos, es que estemos adentro y tomando decisiones. Por ejemplo, estoy haciendo un curso virtual del plan ENIA, que es el embarazo no intencional en la adolescencia, que está bastante bien para hacer hay que decirlo, hay que evitar la contradicción. Pero bueno, veía esto, ¿no? Vieron que en un curso, en un seminario, yo hay 3-4 ideas que te las repiten todo el tiempo como que es lo que te tiene que quedar. Lo que me tenía que quedar a mí es que ahora lo que tenemos que recomendar para las mujeres, porque es la única negociación, son métodos de larga duración que vendrían a ser el DIU y el chip, el implante, ¿no? Que es lo que está pasando, que las pibas no dicen estoy chipeado. Pero ¿por qué esto? ¿Cómo llega a esa decisión? Por encuestas a personas que habían tenido origen efectivamente no deseadas, y entonces, bueno, ¿qué sería mejor para ustedes? ¿De qué manera les parece que hubiesen podido prevenir esto? Siempre la clave de la prevención y el embarazo adolescente como un problema per se, no como una posible desigualdad social. Entonces digo esto, la única forma de participar que tenemos es esa, digamos, y ahora vamos a hacer lo mismo. O sea, como nuestra generación fue la generación de las pastillas anticonceptivas, tendremos ahora la generación del implante y del DIU, y después estuvo la generación del inyectable y la generación de mi madre, que fue la del diafragma. Bueno, y así sucesivamente seguimos imponiendo, revisando periódicamente en base a la opinión accesoria sin poder tomar decisiones y sin habilitar espacios que puedan ayudarnos a complejizar, porque si no siempre estamos aportando lo de mínima que podemos y en qué lugar, digamos, del encuestado, del consultado, el que trabaja precarizadamente, en esos lugares qué aportes reales y qué posibilidades de plantarnos tenemos, sin desconocer las calles, digo, sin desconocer la militancia, por supuesto, pero me parece que pensando en un ministerio, pensando en que el 10 de diciembre vamos a estar en otro momento político, el ministerio no es una iglesia que no existe, lo mismo que pensábamos el año pasado el panel, la agenda que era la interrupción voluntaria del embarazo y la agenda política nacional. La agenda política nacional no baja no son los departamentos, digamos, lo construimos entre todos, entonces el ministerio que queremos lo tenemos que construir entre todos. Y en ese sentido también pensaba, me puse a leer la autobiografía de Carrillo, y pensaba esto, ¿no? Nos van a abrir la puerta, no lo invitamos, nos van a venir a llamar. La de máxima es que llamen a un representante, digamos, sabemos cómo funciona. Y ahí me parece que hay algo fundamental para los profesionales de la salud, que es poner a jugar nuestros privilegios. Entonces, yo digo, en el hipotético caso que yo accedo a un lugar, bueno, yo soy mujer, elegí un camino de la medicina que no es más fácil, soy torta, abortera, bueno, yo ya gané, yo ya tengo eso, estoy regia. Bueno, no, yo tengo que entender mis privilegios con respecto a las personas y realmente generar métodos de acceso a la toma de decisión, no vamos a ningún lado, ¿sí? Y iba a leer la frase de Carrillo, en 50 dice, recuerdo ahora al pasar que luego de planificar todo lo que debía ser la primera Secretaría de Salud Pública, el que habla y otros colegas, empleados de ordenanza, tuvimos que arrastrar los escritorios
arreglar máquinas de escribir, hacer tabiques, reproducir planillas en mimeógrafo y en fin, hasta compramos café para no caernos del sueño y cansancio. En aquellas semanas en que sin quererlo siquiera estábamos creando también el primer Ministerio de Salud Pública de la Nación. Tenemos que tener la credibilidad y la decisión y exigir a quienes tengamos que exigir para poder crear lo que necesitemos para generar realmente una salud, o sea, el acceso al mayor nivel posible de salud y una salud en la clave que nosotros la queremos entender, que será, como cita Deborah Ferrandini a Florian Ferrara, será la capacidad para luchar contra las condiciones que limitan la vida, o será el posicionamiento político que elijamos, porque para eso sirven las definiciones después y para discutir. Pero mucho más que eso no necesitamos plantarnos a qué ministerio queremos. Estamos en un momento en el que hay que seguir militando claramente todos los votos, pero que tenemos que pensar que justamente lo que nos deja Carrillo pensó un plan de salud de 8 años, digamos, en el medio pasaron una cantidad, o sea, nunca se ejecutó ese plan, pero por supuesto que ahora tenemos que restablecer la de mínima, ¿no? O sea, digo, no hay medicación para VIH, no hay reactivos, no hay métodos anticonceptivos, hay muchos métodos anticonceptivos que no están llegando. El acceso a la salud queda totalmente postergado por la precarización laboral. Yo entiendo que ese es el primer paso, pero me parece que tenemos que arrancar empezando a dónde queremos llegar. Y en el medio, hacernos cargo de la contradicción de un movimiento amplio, como es el peronismo, y otro amplio, como son los feminismos. Y poder ir más allá del gesto que hacen mis compañeros de la base positiva cuando dicen queremos la cura. Y bueno, yo quiero un método para cuidarme con torta y quiero, porque luego dildos del Estado, digamos, corramos y con la imaginación, porque si no, nos vamos a quedar siempre con este reclamo mínimo que yo pensaba que estuvimos gestando, digo, sin ESI no hay ni una menos, pero la ESI es mucho más que ni una menos, sin las trabas no hay feminismo, sí, claro, pero tenemos que decir eso donde estamos, y sin Ministerio de Salud no hay feminismo también, pero seguimos en esa clave. A mí me parece que podemos corrernos mucho más allá de eso. Una pregunta clave, que no tengo respuesta, por supuesto, es volviendo a Carrillo como buena plenaria, cuando dice que la asistencia médica no es una limosna que hay que mendigar, una gracia que hay que postular, sino un servicio público del pueblo y para el pueblo. El pueblo de Carrillo no es el pueblo que tenemos hoy. Tenemos que pensar qué es el pueblo para nosotros y intentar construir una agenda que jerarquice, no que jerarquice, que intente priorizar las problemáticas que vemos que son urgentes, digamos, y ahí continuar sin perder de vista a dónde queremos llegar. Me parece que el momento, digamos, pensándolo ahora, el momento de la revolución es ahora, no nos podemos quedar con que hagamos una elección y que salimos de este gobierno que tanto nos hizo sufrir. No nos podemos conformar con la mínima, tenemos que nuevamente, como fue la creación del Ministerio de Salud, pensar otro Ministerio de Salud. Bárbaro. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Yo voy a arrancar con algo, escuchando que se habló de peronismo y que bueno, como provengo también del peronismo y siento que represento al campo nacional y popular y a todas las compañeras, compañeros y compañeras que han posibilitado este camino de retorno que estamos transitando, quiero arrancar con algo de Alicia Eguren, la compañera de John William Cook. Me parece que puede ser un disparador importante para debatir cuáles son los trazos que tiene que dar el peronismo y el campo nacional y popular en lo que viene en la Argentina. Y ella decía, el peronismo es irremediable, pero hay que estar ahí y desde ahí pelear. Por lo menos tiene una virtud, no te engañen. De entrada, sabés que está lleno de alcahuetes, burócratas, oportunistas, fachos, canas y delincuentes. Pero también está lo más genuino y rescatable del país. En serio, adentro están escondidos todos, desde la primera junta de 1810. Y eso es algo que a mí me encanta porque nos hace partir en el análisis de la política
política del camino que tenemos que transitar sin engañarnos, diciendo desde dónde lo que somos, cómo nacimos, cómo irrumpimos en la historia del pueblo. Por eso esta cuestión de plantear la evolución en la Argentina y en el movimiento nacional desde 1810 en adelante, de la propia primera junta, no me parece menor, porque también tiene que ver, con esta concepción de la historia como un proceso permanente de lucha y no con esta cuestión de que parece que cada cosa empieza y termina. Si hoy estamos discutiendo el Ministerio de Salud, el feminismo y las contradicciones que tenemos en esta etapa, es porque muchos otros antes transitaron una etapa de luchas y fueron dejando la posta para que nosotros hoy discutamos cómo reconstruimos un gran movimiento nacional con la diversidad, con las disidencias, con el feminismo y con todo lo que hoy tiene la sociedad. No solo en la República Argentina, me parece que el mundo está marcando un camino distinto, ¿no?, de construcción política. Y la verdad es que creo que lo primero que tenemos que plantear es que un ministerio de salud o un organigrama en el marco de un Estado expresa las prioridades que se dan, lo mismo que el presupuesto. Cuando uno lee un presupuesto y cuando uno lee un organigrama de un Estado nacional, provincial o municipal, lo que está leyendo de alguna manera es también el nivel de prioridades que tiene la política, tanto en cuanto al presupuesto como en cuanto al organigrama. Y no es una casualidad que, como bien decía la compañera, durante el gobierno de Mauricio Macri se degrada a Secretaría el Ministerio de Salud de la Nación. Mi pregunta ¿es igual el feminismo durante una etapa de recuperación o de ampliación de derechos que durante una etapa neoliberal? ¿O el feminismo se deconstruye y construye de acuerdo a cómo el mundo, la sociedad, la comunidad se va organizando también económicamente y de acuerdo a las relaciones políticas y sociales que se producen en torno a esa cuestión económica? Y me parece que el capitalismo, con sus distintos procesos, hoy estamos en una etapa de un proceso de acumulación del capitalismo que se expresa en el capitalismo financiero, también construye y deconstruye o de alguna manera nos atraviesa de acuerdo a cómo la sociedad reacciona frente a esto. Y la verdad que no es lo mismo el feminismo en una etapa de ampliación de derechos que el feminismo en una etapa de retroceso, de regresión, de postergación. Y la verdad es que lo que estamos advirtiendo es que estamos frente a un proceso de redistribución regresiva del ingreso que afecta fuertemente a los sectores más postergados de la comunidad, aquellos que ya venían en una situación de desigualdad y que por justamente este modelo económico ven recortados fuertemente sus derechos. Y frente a esto nosotros no solo nos hemos preparado y hemos reaccionado, nosotros desde el Parlamento de la Nación, los legisladores nacionales, provinciales, concejales, los distintos funcionarios, hemos tratado de mantener una voz distinta durante este proceso de arremetida del neoliberalismo. Pero también tenemos una obligación que es la de pararnos frente a lo que se viene. Yo estoy convencida que el Frente de Todos va a recuperar el gobierno y que a partir del 10 de diciembre en la República Argentina vamos a volver a contar con un Ministerio de Salud de la Nación, que tendrá que repensarse para adelante como tenemos que repensar la educación, tenemos que repensar la salud, tenemos que repensar la ciencia y la tecnología, tenemos que repensar todas las políticas de Estado si lo que queremos es reiniciar una etapa de ampliación de derechos. Y en este sentido, seguramente vamos a tener que acompañar un proceso de reconstrucción del Estado, porque sin lugar a dudas el Estado se ha desmantelado porque ha sido deliberado el desmantelamiento. El Estado, como bien planteaba Cristina
el otro día en La Matanza, surge, nace como un proceso de los más débiles frente a los más fuertes. El Estado, nosotros lo concebimos así, el Estado defendiendo al sector más débil de la sociedad, el sector más débil de la comunidad. El Estado es el que viene para igualar una cancha desigual, que es la que vivimos habitualmente, y se tiene que poner, nosotros lo concebimos poniéndose siempre desde el lado del más débil, para equilibrar esas fuerzas de desigualdad. Lo hacemos no solamente en el ámbito de la salud, en el ámbito del trabajo, del empleo, donde concebimos al Ministerio de Trabajo como el que viene a igualar la situación de puja distributiva entre el sector del capital y del trabajo. Y por eso entendemos que hay que estar del lado del trabajo. Bueno, no es casualidad tampoco que como se degradó el Ministerio de Salud, haya desaparecido también el Ministerio de Trabajo de la Nación. Desapareció el Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Por qué? Porque el poder fáctico, que es el que hoy nos gobierna en la República Argentina, no vino para igualar, no tienen la misma concepción del Estado que tenemos nosotros desde el campo nacional y popular. Ellos lo que han venido es a colonizar el Estado y en definitiva siempre actuaron como representantes de los poderes fácticos sin formar parte del gobierno formalmente. Hoy no solamente son parte del poder fáctico, hoy forman parte del gobierno y expresan esos intereses desde el propio gobierno. Considero que tenemos enormes desafíos de cara al futuro, como los tuvo, sin lugar a dudas, Carrillo cuando fue el primer ministro de Salud de la Nación. Había que constituir todo en la Argentina, desde la infraestructura social para garantizar salud preventiva hasta terminar con enfermedades que eran lapidarias, que habían arrasado con el pueblo argentino. Desde el raquitismo, increíble, pero la realidad es esa, desde el raquitismo hasta la necesidad de garantizar agua potable y cloacas y vacunas. Hoy estamos con que se ha discontinuado la provisión de cualquier tipo de método anticonceptivo porque se ha degradado el presupuesto en el Ministerio de Salud de la Nación. Se han discontinuado las provisiones de vacunas importantes también que tenemos que tener en cuenta, que eran de desarrollo nacional, como la de la fiebre hemorrágica, no se está produciendo ya hace casi un año. Se ha desfinanciado el CONICET, a todo el sistema de ciencia y de tecnología, a la universidad pública, en el propio presupuesto que se presenta hacia el año que viene, hay una disminución de casi un 17% del presupuesto a la universidad pública. Con lo cual creo que tenemos que concebir al Estado como una integralidad. El Ministerio de Salud de la Nación es ni más ni menos que una expresión de cómo concebimos al Estado y de cómo nosotros concebimos al proceso que queremos que comience nuevamente en la República Argentina. El feminismo también tendrá que repensarse de cara a los desafíos que tenemos a futuro. Entiendo que uno de los desafíos más importantes que tiene el feminismo, que tiene las disidencias, tiene que ver con poder incluir dentro de esta expresión maravillosa que yo estoy convencida que va a atravesar a todo el siglo XXI a los sectores populares. Sectores populares todavía no se han insertado en el feminismo ni en las demandas de las disidencias, de la diversidad, y me parece que este es un gran desafío que tenemos aquellos que militamos en el campo nacional y popular. Tener un ida y vuelta permanente con los barrios, con los sectores populares, para que este proceso que nace, entiendo yo, con las primeras expresiones del feminismo, pero que fueron atravesando distintas construcciones a lo largo del siglo XX y que hoy se expresan fuertemente en el siglo XXI, sean el gran motor que ayude a transformar definitivamente esta sociedad. Lo que siempre estamos discutiendo en definitiva es la desigualdad. Lo que siempre estamos discutiendo en definitiva es la justicia social.
Lo que siempre estamos discutiendo, en definitiva, es la distribución del ingreso. Es la puja distributiva, que tiene que ver con una economía que ha estado al servicio del capital financiero y que nosotros entendemos que hay que volver a poner al servicio del desarrollo humano. No es menor lo que nos espera. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Pensaba un poco en esto que comentabas de si es lo mismo un feminismo que nace cuando hay un ministerio a un feminismo que resiste cuando no lo está. Cuando me invitaron a participar, una de las cosas que nos comentaban esto de pensar el registro político de los cuerpos con VIH. Y yo pensaba un poco de algunos años atrás, ¿no? ¿Cómo es el cuerpo político de las personas con VIH? Y hablando con la compañera de la mesa positiva en estos días, esto ha sido durante tanto tiempo una estadística, ¿no? Un número. Pensar esto de la confidencialidad. Yo venía y de algún taller de lo que venimos haciendo está el código, ¿no? Para hacer testeo, el código de confidencialidad, ¿no? Para hacer los testeos, para la medicación. ¿Y cuánto tiempo ha sido para las personas seropositivas esto de ser un número, una estadística para un paper, para un folleto? Y de pronto esta experiencia de un feminismo que resiste cuando un ministerio es degradado a secretaría y se reduce el presupuesto y hay faltantes esta experiencia de la mesa positiva de tomar la visibilidad como herramienta política, ¿no? Nosotros de la mesa decimos vivir con VIH es una situación política y también decimos ser visible es una herramienta política, ¿no? El ponerle nombre y apellido a esto nos permite también salir a la calle, visibilizar y notar de qué esto está pasando, ¿no? De que hay faltantes, de todas estas cosas. Pensaba también de los feminismos que por fuera del ministerio, incluso habiendo ministerio, algunas discusiones que se han venido dando, ¿no? Y las estrategias políticas que permite el encontrarse con otros sin depender a veces del ministerio, del Estado, ¿no? En cuanto a socorrismo, en cuanto a medicación. Y bueno, nada, durante este tiempo que venimos, por lo menos desde mi experiencia de la mesa positiva, tratando de hacer esto, ¿no? De volver a encontrarnos y de ese encuentro generar herramientas políticas que nos permitan salir y reclamar. Y pensaba también en esto de las victorias que hemos tenido desde la diversidad en cuanto en el gobierno kirchnerista, ¿no? de los logros en cuanto a matrimonio igualitario, en cuanto a identidad de género. Como también el movimiento de diversidad a partir de esto de alguna forma se ha quedado dormido, ¿no? Tranquilo con que teníamos estos logros de leyes y estatales y pienso que esto tiene que ser una alerta de acá en esta reconstrucción del Estado, del Ministerio, de que no podemos volver a quedarnos tranquilos con que volvimos, estamos en el Estado, sino la necesidad de estar continuamente reclamando y estar ahí presente para que no sean violados nuestros derechos y resistir, poner el cuerpo en eso. Bueno, eso es un poco algunas de las cosas que no sé, algunas de las cosas que venía pensando.
Pensaba también, bueno, algunas de las cuestiones que venimos hablando con Mesa Positiva, esto del estado de indetectabilidad y el tema de la cura. Un riesgo que podemos correr, digo, ahora está circulando mucho esto de indetectable igual y transmisible, ¿no? Y muchos de los movimientos del VIH tienen esta cuestión como bandera. Y de la Mesa Positiva problematizar un poco esto, ¿no? De la indetectabilidad. Pensaba, había traído hace un tiempo con la mesa venimos sosteniendo algunas consignas y pensaba traer de algunas de estas consignas acá. Y esto de ser indetectable es un privilegio de clase. ¿No? Pensar esto que decía, ¿no? ¿Cómo es en este tiempo vivir con VIH y las cuestiones que tenemos quienes vivimos con VIH? Esto de estar indetectable es un privilegio de clase, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ir a Rafaela y en un taller que hacíamos con los chicos decíamos, bueno, a ver, ¿cuántas personas con VIH conocen? De pronto nadie conocía personas con VIH. No es que no estuviera, sino que sigue siendo un closet, una cuestión de discriminación, una cuestión de invisibilidad, ¿no? de riesgo. Y bueno, ¿cómo sostener espacios en los cuales poder encontrarnos y utilizar la herramienta de la visibilidad para seguir reclamando derechos? Eso pienso. Hola a todos, mi nombre es Federico, soy egresado acá de la Facultad de Psicología. Para mí es como una instancia de mucha satisfacción y alegría que suceda este panel con Saulo, con Irma, porque somos amigas desde hace mucho tiempo y compañeras de manada y demás, o sea que tengo como una cosa así de, pero ser claro, que tomé el atrevimiento de hacer un par de notas que en general nunca hago. Ayer hubo un panel sobre feminismo diverso con la Milla, con Martín, con Nati Vila, con la decana, y le decía a Diego, no sé, si hace 10 años, un poquito más, 2006, 2009, alguien me hubiera dicho que 10 años después iban a suceder paneles como estos en mi facultad, no sé, o sospechaba o no le creía directamente, ¿no? Hace 10 años bollar con trabajitos prácticos para poder trabajar algunas cuestiones del colectivo LGTB era bastante raro, difícil, o tenías que rehacer el trabajo con otro tema, ¿no? Básicamente. Pero bueno, y voy a hablar como marica, ¿no? Principalmente porque, digo, no es la experiencia que más me atraviesa el ser marica. Pensando un poco, porque es la invitación de pensar los ministerios, el ministerio, los feminismos, el feminismo. Hace poco volví a leer a Paco Vidarte en su ética marica y en su enojo con las instituciones heterosexuales y en su insistencia con asumir a la heterosexualidad como un régimen político y al fracaso de sus instituciones y en la urgencia de repensar todas las instituciones que son hijas de la heterosexualidad obligatoria y en esa urgencia, compartir esta urgencia también que decía recién Franca Nodé, de repensarnos. Y bueno, y ya que formo parte de esta facultad y estuve ayer en el panel, escuchaba las palabras de los compañeros, pero también lo que dijo la decana, lo que dijo Soledad, que me entusiasmó y me pareció no sé, es increíble, ¿no? Que la decana de la facultad esté diciendo esas cosas en términos de poder asumir el compromiso de construir en nuestra facultad algunas categorías como sexo, género, sexualidad, ¿no? Soltar todas esas amarras y empezar a repensar toda la matriz
heterosexual que se reproduce en nuestras cátedras, en nuestra clínica, etcétera, etcétera, ¿no? Después, no hubo tiempo para el debate, pero yo me quedé pensando en que esa matriz heterosexual, que el feminismo, o el lesbofeminismo, o las embichadas, el feminismo queer ha sabido trazar muy bien, ¿no? Cuerpo, género, sexo, deseo, ¿no? La patita del deseo siempre es como una patita que queda ahí vacante todavía y muy espinosa, y me parece que es una patita en donde desde esta facultad podemos aportar, o con urgencia tenemos que ponernos a revisar y a repensar qué es lo que estamos reproduciendo como narrativas de deseo legítimas e ilegítimas, ¿no? Entonces, en eso estuve controlando los tiempos, estamos re bien. Nadie se pasó de los 15 minutos, yo tampoco me voy a pasar de los 15 minutos. Bueno, y bueno, iba atando cabos y atando autoras que me han acompañado y que me han aliviado un montón en mi recorrido marica por esta facultad y por intentar recuperar algún psicoanálisis que sirva para algo en toda esta cuestión. Y hay autoras que ayudan un montón a recuperar algo del psicoanálisis, ¿no? Y pensaba en esto de ya no tener ministerios, o de que el ministerio no exista más, o de que esté degradado, ¿no? Y me iba en una lectura que hace el feminismo respecto de las políticas públicas como la voz del Estado, ¿sí? Partiendo de la prerrogativa de que la cuestión del deseo necesariamente implica la disputa por el reconocimiento, ¿sí? En términos de qué es lo que pueda parecer como deseable y qué es lo que queda en la órbita de lo abyecto o de lo no deseable, ¿no? Nosotros sabemos acá en la facultad que el deseo aparece, emerge, se construye, deviene en función de los baños de lenguaje que uno recibe, ¿no? Tenemos como esa cosita metida en la cabeza de que el deseo es el deseo del otro, ¿no? Hay alguna parte de nuestro peronismo contemporáneo que ha hecho consigna política con eso, ¿no? La micropolítica nos avisa desde hace un montón también que cuando uno se involucra en una profesión que trabaja con el dolor del otro, necesariamente ya toma una posición entre opresores y oprimidos, ¿no? Y bueno, pensaba en esto de un Estado que tiene políticas públicas y cuyas políticas públicas pueden ser leídas o tomadas como la voz del Estado, y en esos términos poder pensar a través de esas políticas públicas cuáles son los cuerpos que desea el Estado, ¿no? Y en la relación de esos cuerpos mantenemos con el Estado, bajo qué formas queremos que el Estado nos desee, ¿no? Todas esas preguntas las podemos sostener o nos podemos dar el lujo de hacerlas para poder criticar, por ejemplo, marcos como matrimonio igualitario y ver si queremos reproducir o no instituciones intersexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me parece que en una circunstancia de ausencia del Ministerio de Salud, ese debate queda desplazado y tenemos como otras urgencias, ¿no? Un Estado sin un Ministerio de Salud me parece a mí que ya es un Estado que no gestiona ni garantiza la vida, ¿no? Sino que es un Estado que retrocede a modulaciones del poder netamente soberanas, ¿no? Haciendo morir y dejando morir a través de sus políticas públicas, ¿no? No quiero perder. En ese sentido de hacer morir y dejar morir, que al menos es lo que a mí me parece que viene sucediendo o está sucediendo mucho antes incluso de que desaparezca el Ministerio de Salud, pero bueno, se ha precipitado todo esto este último año, me parece que tenemos que empezar a revisar en la genealogía feminista cuáles han sido los lugares o los espacios o las estrategias sobre todo que han servido para ampliar, ensanchar, estirar el horizonte político que nos ponemos adelante, ¿no? Como para aspirar a una mejor comunidad, si se quiere, ¿no? Y recién ya se dijo, se mencionó, bordeamos recién la idea de justicia social, ¿no? De redistribución
discusión de la igualdad o de pensar críticamente cómo se diferencia y se desiguala a los cuerpos, a los géneros, ¿no? A las vidas, a través de políticas públicas. Y pensaba yo, ¿no? Insistir en que compartiendo totalmente con Franca esto de exigirnos a nosotras mismas, imaginar, ¿no? Instituciones superadoras de las que tenemos ahora, donde seamos realmente parte y no meras, ayer lo decía Milla también, ¿no? Una quiere estar en la mesa donde se discuta vivienda, trabajo, etc., y no en el área de género o en la subse o, ¿no? En esos apéndices que se van generando. Y yo pensaba en un ministerio de salud entendido como parte de un Estado cuyas políticas públicas son la voz que pueden representar un llamamiento a sus ciudadanos, ¿no? Un deseo de ciertas ciudadanías sexuales o sexuadas. Y volvía a otra parte del lesbofeminismo, ¿no? A Gay Rabin, al Crepúsculo del Brillo, en donde ella dice, critica, problematiza la teoría como una herramienta, ¿no? Hacia una justicia social erótica. Y a mí me parece que esa idea o esa noción, esa categoría, esa crítica que viene desde los feminismos, que viene desde el lesbofeminismo, años 70, ¿no? Y ha sido un preludio para poder imaginar estrategias de supervivencia para las desdichadas de finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Una justicia social erótica en el sentido de repensar y defender el derecho al ejercicio del placer, ¿no? Así lo plantea Rabin, pero me parece que así lo tenemos que tener presente si es que nos vamos a poner a repensar cuál es el ministerio que queremos, ¿no? Ese derecho al ejercicio del placer, ¿no? Entendido como un ejercicio que tiene que suceder bajo marcos no violentos, ¿no? Gay Rabin lo desdobla a la justicia social erótica, ella la plantea en esos dos términos, ¿no? El derecho al ejercicio al placer, ¿no? Pero un ejercicio del placer que suceda en marcos no violentos, ¿no? En marcos normativos, democráticos, que garanticen ese acceso al placer o el ejercicio del placer en marcos no violentos, ¿no? Lo pienso, por ejemplo, no solamente porque es inspirador y porque utópicamente parece un horizonte que nos puede seducir a muchas, ¿no? Pero sí lo pienso en términos de lo que recién decía Manuel sobre el final, respecto de cómo se distribuye el deseo entre nosotros, las cuerpas disidentas, que quizás la que vive con el bicho o la que vive con alguna discapacidad lo puede percibir de una manera totalmente distinta a aquellas cuerpas que todavía tienen como todos los privilegios, si se quiere, subsanados de capacitismo corporal obligatorio y esa ideal de salud normal que todavía impera sobre nosotras, ¿no? Lo digo en términos de tener como una prerrogativa ética esta justicia social erótica para nuestra escucha clínica, ¿no? Ahora ya hablándonos entre nosotros psicólogos acá en la facultad, ¿no? Porque también nuestra escucha clínica está formateada heteronormativamente y me parece que sobre eso también tenemos que empezar a hacernos algunas preguntas en términos así más críticos, si se quiere, ¿no? Corrernos incluso de algunos privilegios que por ahí nos da la escucha clínica en la hora de reproducir algunos imaginarios, algunas ficciones, algunas fantasías. Entonces, a mí de esto que venía pensando y demás, me parecía como sumamente urgente aprovechar esta instancia para invitarles a todos a revisar ese horizonte que queremos en términos de una justicia social erótica, ¿no? Eso. Bueno, hola. Yo posiblemente me voy a extender con el tiempo. Y bueno, y también, bueno, la felicidad de que compartamos este panel, digamos, con personas amigas y sobre todo porque mucho de lo que pensé tenía que ver con discusiones que tenemos tomando mate, así que hoy esto es como colectivo también.
Bueno, arranco. Yo escribí para no extenderme tanto, pero me extendí en la escritura. Arrancó. No tengo presente la fecha exacta, pero sí el día. Fue un domingo que empezó a circular en los grupos de WhatsApp la noticia de que el Ministerio de Salud iba a desaparecer. Me desperté y fue la primera noticia que leí, sí, un domingo. Recuerdo la angustia al cavilar en cómo esta decisión política iba a afectar la equidad de la salud pública en las provincias y en los programas que ya habíamos visto desde WhatsApp. Sentí que retornábamos a la sociedad de beneficencia y que en breve la salud volvería a depender de la caridad religiosa y de la oligarquía. Mientras pensaba también en la devaluación simbólica, recuerdo el apretar los dientes frente a los comentarios de colegas que en los grupos esgrimían: no va a desaparecer, va a estar dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, bajen un cambio, es una estrategia para acabar con los ñoquis. Recordé la marcha del Movimiento por el Derecho a la Salud en diciembre del 2017 del Obelisco al Ministerio de Salud para gritar no a la cobertura universal de salud, y edité el recuerdo: ahora marchábamos, pero sin llegar a ninguna parte. Mi necesidad de anclar en una metáfora rápidamente pensó en algo del orden de lo catastrófico. Sí, a veces puedo ser muy dramática. Nos sentía al borde del fin de algo, pero rápidamente recordé lo habitual que me embargaban estos sentipensamientos frente a cada medida económica que tomaba el gobierno de la alegría, y además Susan Sontag no me lo permitió. Con la inflación de la retórica apocalíptica nos ha llegado la irrealidad creciente del apocalipsis, un guión moderno permanente. El apocalipsis se cierne y no tiene lugar. El gusto por los guiones que terminan de la peor manera posible refleja la necesidad de dominar el miedo ante lo que parece incontrolable. También expresa una complicidad imaginativa con el desastre. El sentimiento de malestar o de fracaso cultural da lugar a un deseo de barrerlo todo, de hacer tabula rasa. Estas palabras del Cid y sus metáforas me ayudaron a no ceder a la parálisis pesimista y me invitaron a volver a moverme en la búsqueda de preguntas. Dejo acá el Ministerio de Salud para centrarme un poco más en los feminismos, porque es lo que más me interpeló del enunciado que hoy nos convoca, y porque ya sea por esa simbiosis que permite el afecto o la sincronía de la neurosis, hace unas semanas nos vemos con Franca y le pregunto ¿por dónde estás pensando tus aportes para el panel del 26? Y me responde que viene explorando la pregunta ¿qué Ministerio de Salud queremos? Nos sorprendemos gratamente cuando le cuento que yo venía pensando algo del orden ¿qué feminismo queremos? Antes de volver a hablar de feminismo hago una aclaración por si alguien lee en mí una identidad varón que no es tal y necesita aplicarme el feminómetro. No hablo como feminista, ya que los feminismos no forman parte de mi identidad, sino que representan en lo personal las herramientas que me posibilitaron pensarme y encontrar un lugar en el mundo, de relacionarme colectivamente y de habitar lo cotidiano. Vuelvo al título de este espacio. Me gusta, repito, lo seductor del enunciado, y me atrevo a decir que tal vez la ecuación es a la inversa. Sin feminismos no va a haber Ministerio de Salud. Por lo menos el ministerio que todas las personas que trabajamos por la justicia social y ejercitamos el pensamiento desde una ética feminista queremos. Por esto me parece fundamental que podamos evaluar por dónde van los feminismos y qué feminismos queremos. Parto de una hipótesis. Es una hipótesis, aclaro. El 3 de junio del 2015, luego de que circulara por todas las calles de nuestro país el grito colectivo "Ni una menos", podemos decir que los feminismos empezaron a tener una fuerte llegada popular. Paradójicamente, esa expansión en su difusión de alguna manera contrajo el anclaje mayoritariamente a un solo discurso feminista, el que tiene como sujeto político a la mujer. Voy a dividir entonces el análisis en dos partes: contracción y expansión. Sobre la contracción. Esto que acabo de mencionar no representaría completamente una dificultad, ya que no existe un solo feminismo, hay una gran gama de discursos y cada cual puede explorar y elegir el que más le guste. Así también, aunque esas contribuciones pueden abordarse de forma cronológica, no necesariamente se cancelan en su potencialidad crítica. Lo que a mí me resulta particularmente preocupante es la negación muchas veces de esas otras líneas de pensamiento, como si solo fuera posible habitar una línea por persona. Porque entonces,
No perdemos de vista e incluso invisibilizamos los importantísimos aportes de los lesbofeminismos y los feminismos negros, obviando las estrategias y herramientas para tensionar la jerarquía sexogenérica. No corremos el riesgo de que aquello que se enuncia como el feminismo se nos torne blanco y burgués con matices heterocentristas. Si además nos aferramos solo a los discursos extranjeros, no corremos el riesgo de negar las preguntas a las que nos invitan los feminismos de Ayala. Me sucedió hace 2 años en un taller que una compañera me dijo: lo que pasa es que ustedes están estirando el feminismo para que entren demasiadas cosas. En ese ustedes estaba mi disidencia sexopolítica. Si separamos la confluencia, los discursos de los feminismos por un lado y de la disidencia sexual por el otro, ¿no estaríamos olvidando los aportes y negando las alianzas históricas que existen entre esas dos corrientes? Perderíamos de vista que desde distintos lados estamos intentando tirar piedras al mismo sistema. Con esto no intento caer en el reduccionismo de pasamos todos por lo mismo. Cada identidad tiene una marca de opresión distinta, una rúbrica distinta, pero no tenemos que permitir que lo identitario funcione como cercos que nos separen y nos obliguen a jugar a la meritocracia neoliberal del dolor de a ver quién sufre más en este sistema. Estas tensiones antes mencionadas suscitan, por ejemplo, que escuchemos que algunos espacios feministas no quieren la participación de las compañeras trans, sosteniendo muchas veces justificaciones biologicistas sin vislumbrar las formas en que esos mismos discursos reafirman sus propias opresiones. Asimismo, por otro lado, se generan discursos políticamente correctos en los que hay que incluir automáticamente a las compañeras trans sin profundizar a fondo el porqué de esa decisión y sin historizar y disculparnos por lo expulsivo que fueron tanto el movimiento de mujeres como las disidencias sexuales con nuestras queridas trabas. Si hacemos borrón y cuenta nueva, estaremos construyendo sobre lodo. Sobre la expansión. ¿Vamos bien? Estoy leyendo muy rápido. Ustedes ya me puedo leer, me puedo poner cámara lenta. Si bien existen discursos que, o si les aburre, pongo cámara rápida ahí. Si bien existen discursos que intentan desvirtuar los feminismos, aquello que podemos mencionar como la mala prensa para sostener el status quo, como les mencioné antes, por otro lado se genera un sentimiento colectivo de que lo feminista es lo políticamente correcto. Entonces me pasa, por ejemplo, de encontrarme con psicólogos, aprovecho a hablar de ustedes, ya que estoy en su casa de estudios, que no tienen idea de la perspectiva de género, pero saben que si critican a Freud y lo tildan de machista así de simple, sin que medie ningún tipo de análisis, va a haber aplausos. Traigo esto a colación porque en esa expansión sin profundidad corremos el riesgo de la banalización y de un feminismo light o lavado. Por otro lado, el mercado ve su oportunidad y organiza todo un dispositivo para vendernos feminismo. Entonces pareciera que todo es siempre nuevo, se cancela cualquier posibilidad de historizar y aparece un feminismo pulcro para que pueda ser aceptable y presentable. Compramos libros para que nos digan qué es lo que sucedió ayer y nos encontramos con escenas como recibir la visita de Ivanka Trump, sí, la hija de Donald, que viene a darnos charlas sobre empoderamiento femenino para la economía. En esta expansión, los partidos políticos comienzan a coquetear con los feminismos, pero ¿a quién les sirve más ese approach? ¿A las políticas o a los feminismos? Comparto esta última pregunta porque paralelo a la alegría que me generó el Ni Una Menos, se me activó en ese entonces una desconfianza Foucaultiana de pensar hasta qué punto esto que vemos rápidamente como un avance no significa que el sistema esté ubicando a los feminismos en un lugar para desactivarlos. Me tranquilizo respondiéndome esta pregunta con una certeza a medias. Los feminismos estarán vitales mientras sigan albergando su capacidad de incomodar. Y para esto tal vez sea necesario que sean permeables, tejan alianzas y podamos buscar y explorar algunos cruces. Les doy un ejemplo. Retomando el Apocalipsis, pero ahora hablando del fin del mundo posta, que sin embargo nos resulta lejano, en este momento uno de los discursos que me resulta particularmente interesante por su impacto en la búsqueda de la justicia social son aquellos relacionados con la emergencia climática. Sí, ese tema que siempre nos resulta soso.
porque el fin del planeta tiene sabor a distante, gracias a la honestidad de que estamos por una forma de vida de la que sentimos no podemos escapar. Sin embargo, es impresionante ver las redes a nivel internacional del movimiento de jóvenes por el clima y el aire fresco en sus discursos que llaman a un cambio sustancial en las formas de producción y consumo, que denuncian la inequidad y reclaman cambiar el sistema de forma radical, porque si no se nos va a caer el mundo antes que el patriarcado. Otra forma de buscar cruces, que vienen desde allá, es a través de los puntos en común en relación a sexo, género, orientación sexual, sexualidad, salud y poder. Si yo les invito a que intentemos pensar en conjunto, por ejemplo, la problemática del aborto y la situación de las personas que viven con desde el VIH, posiblemente sientan que les interesen y son cercanas estas dos problemáticas, pero nos cuesta encontrar rápidamente un hilo conductor. Sin embargo, hay muchos puntos en común, como por ejemplo el estigma y el sistema de salud. Si abordamos el estigma y sus mutaciones y recuperamos las estrategias colectivas para con el sistema de salud, podemos intercambiar y vitalizar herramientas. Les mentí, había otro eje, el congelamiento. Por otro lado, entre la expansión, igual queda una sola página. Por otro lado, entre la expansión y la contracción hay congelamientos. Seguimos dentro de los feminismos sin poder resolver algunos dilemas como el de la prostitución. Y hay mucho para cruzar entre aborto y prostitución, por los obstáculos morales, la forma en que funciona el estigma y un debate que prolifera sin poder dar cuenta de una realidad que no espera la resolución de ese debate para comenzar a existir. Tal vez podamos ensayar posturas híbridas como las que nos regala Beatriz Jimeno y sigamos debatiendo sobre prostitución, patriarcado y capitalismo sin que esto nos coarte la posibilidad de acompañar a las putas, prostitutas y personas en situación de prostitución en sus reclamos laborales. Lo deslizo solamente porque no podría extenderme más. Por último, me gustaría detenerme en la agenda feminista. Transitamos el paradigma de los derechos humanos y es importantísimo todo lo que podamos trabajar para articular leyes que modifiquen nuestras condiciones materiales de existencia. Pero si algo podemos aprender de haber tenido un gobierno de derecha es que nuestro único interlocutor no puede ser el Estado. Existen un montón de cosas por hacer fuera de esas lógicas. Con esto no quiero decir que no tenemos que reclamar la plena implementación de las leyes que supimos concebir y que trabajemos por las que faltan. Pero no nos diluyamos solo ahí, no perdamos de vista que hay otras muchas líneas de trabajo para ensayar. Luchemos, por ejemplo, por la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, teniendo presente que es una estrategia para cambiar las condiciones materiales de las personas en situación de aborto, pero recordando que uno de los núcleos centrales de la lucha debe ser proyectar tensiones sobre el estigma social. La ley va a contribuir a corroer el estigma, pero este va a seguir estando presente luego de que llegue la ley. Por lo tanto, nos va a seguir quedando mucho por hacer y tenemos mucho por trabajar desde ahora. Para finalizar, les repito la pregunta: ¿qué feminismos queremos? No sé ustedes, yo deseo feminismos que dialoguen entre sí, que no se reserven en derecho de admisión, que sean permeables y transversales a otras líneas de pensamiento, que apuesten a diversos cruces de análisis. Quiero feminismos escurridizos que salten de los libros a las calles y viceversa. Apuesto a feminismo, a espacios feministas menos endogámicos y más promiscuos. Muchas gracias.